De acuerdo. Bueno, entonces damos inicio a esta sala número de, de la primera presentación de presentaciones orales. Es la sala que corresponde al eje de la agroecología como respuesta a la necesidad de agroecosistemas saludables. Vamos a tener hoy miércoles 5 de octubre estas presentaciones a partir de esta hora. Iniciamos a las 11:10 de la mañana, hora Costa Rica, y vamos finalizando alrededor de las 12:30 de la tarde. Vamos a tener la presentación de seis ponencias. Y vamos a ir indicando el nombre de la ponencia y el nombre de la persona expositora, quien va a tener 10 minutos para su exposición, más 2 minutos de preguntas de las personas asistentes. Entonces, mi compañera Yerling y Salazar y yo vamos a ir siguiendo el tiempo de duración y les vamos a indicar cuando faltan 2 minutos para concluir la presentación. Entonces les indicamos para que por favor concluyamos con el tiempo bien ajustado. Entonces, bueno, la primera presentación la vamos a tener con Emily Manueli Díaz da Silva. Y la presentación de Emily se llama Aspectos densitométricos de un trecho de mata ciliar no bioma Caatinga, Brasil. Entonces, Emily, voy a darle la posibilidad de compartir. Listo, Emily. Adelante, por favor. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a tela. Todos estão vendo? Sí, solo falta poner la presentación en grande. Um minuto. Sí. Listo, Emily. Ok, tá apresentando? Bueno, todavía no está en grande, pero tal vez donde dice a presentación. Vou tentar só mais uma vez, caso não consiga, eu apresento assim mesmo, pode ser? Para que tenga toda la pantalla. Foi? Ahora sí, ahora sí. Certo. Então, boa tarde a todos, para alguns bom dia, né? Eu me chamo Emily Manueli, eu sou discente do curso de Engenharia Agronômica da Universidade Federal do Vale do São Francisco, situado na cidade de Petrolina, Pernambuco, no Brasil.
E hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Aspectos Dendrométricos de um trecho de mata ciliar no bioma Caatinga. A princípio, precisamos entender o que é agroecologia e qual a sua importância. Quando falamos em agroecologia, estamos falando em uma ciência composta por práticas agropecuárias e ou movimentos sociais que visam a aplicação dos princípios ecológicos para o manejo de um agroecossistema sustentável. A agroecologia, ela tem uma importância imensa para a agricultura, porque ela funciona como se fosse um ciclo construtivo para a agricultura. Ela auxilia na renovação natural do solo, no aumento da biodiversidade, no aumento da fertilidade, certo? E tudo isso proporciona um equilíbrio ecológico. E foi justamente nesse quesito de equilíbrio, de preservação, no quesito ambiental, que esse trabalho foi desenvolvido, com o objetivo de avaliar os aspectos dendrométricos em um trecho de mata ciliar, em um riacho intermitente no bioma Caatinga, localizado no Nordeste brasileiro. Isso porque a Lei 12.561, de 25 de maio de 2012, também conhecida como Código Florestal, ela estabelece que topos de morros, entornos de nascentes, margens de rios, devem ser preservadas pelo proprietário da área. Essas áreas são chamadas de Área de Preservação Permanente ou de APP, que tem a função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo de fauna, de flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar humano. Ou seja, ela busca atender um direito que é fundamental de todo cidadão brasileiro, que é um meio ambiente ecologicamente equilibrado. O Código Florestal brasileiro, ele ainda determina a delimitação de áreas de preservação permanente. Por exemplo, ele estabelece que a mata ciliar deve ser de 50 metros para cursos naturais d'água com largura entre 10 e 50 metros. Então, a determinação do tamanho da mata ciliar vai depender do tamanho do curso d'água, certo? E, em cima disso, esse trabalho foi desenvolvido às margens do Rio das Porteiras, afluente pertencente ao grupo GI8, que deságua na margem esquerda do Rio São Francisco, o qual fica localizado no assentamento Mandacaru, situado no município de Petrolina, Pernambuco, no Brasil. A etapa inicial desse trabalho foi realizar a mensuração da largura do riacho, onde encontrou-se um valor de 10,63 metros. E como é estabelecido pelo Código Florestal, a mata ciliar deve ter 50 metros de largura. Então, a nossa área teve 50 metros de largura por 175 metros de comprimento, resultando em um total de 8.750 metros quadrados. Bom, como sabemos, né, um ambiente florestado, ele apresenta diversos benefícios, tanto de ordem direta quanto de ordem indireta. Mas, mesmo assim, é muito comum encontrar esses ambientes em estado de degradação ou de descaracterização. Isso ocorre devido à exploração sem critérios técnicos. Entre um dos critérios técnicos utilizados para quantificar os recursos naturais está a dendrometria. Essa palavra vem do grego, que significa respectivamente, árvore e mensuração. A dendrometria, ela é uma técnica individual de medição de árvores, que tem o objetivo de determinar o volume florestal e prognosticar estoque e o incremento florestal. Então, as avaliações dendrométricas foram realizadas em todos os indivíduos arbóreos que apresentavam circunferência à altura do peito, ou seja, o CAP, maior do que 100 centímetros, como é estabelecido pela Rede de Manejo Florestal da Caatinga, que é esse manual que vem sendo exposto à capa. Os parâmetros avaliados dendrometricamente foram a altura total, que consiste na altura da base até a altura do último galho. Esse parâmetro ele foi medido com uma mira falante de 4 metros, certo? A altura de fuste, que foi medida com uma trena de 5 metros, que é a altura da base até o primeiro ramo e até o primeiro galho vivo. O diâmetro à altura do peito, também chamado de DAP, que é o diâmetro em 1,30. Para realizar a mensuração desse parâmetro, utilizou-se o paquímetro digital. Como os indivíduos arbóreos presentes na área não apresentavam fuste único, o que nós fizemos? Nós pegamos uma média de 15 DAPs por árvore e depois jogamos uma equação para encontrar o DAP equivalente. Então, o DAP equivalente é igual à raiz quadrada do somatório dos DAPs ao quadrado. Também encontrou-se o comprimento da copa, que é encontrado por meio de uma equação simples, que é subtraindo a altura do fuste da altura total.
E o diâmetro médio de copa, que consiste em pegar os 4 raios no sentido norte, sul, leste, oeste, a partir do centro da árvore. Esse parâmetro também foi medido com uma mira falante de 4 metros. Após realizar todas as avaliações, notou-se que apenas uma única espécie foi encontrada na área. 66 indivíduos dessa espécie, que foi a Mimosa tenuiflora, popularmente conhecida como Jeruíma preta, foi encontrada na área. E essa foi a única espécie encontrada na área pelo fato dela ser colonizadoras de áreas em estado de degradação e ser presentes em solos erodidos. Quanto às variáveis, nós encontramos a altura total mínima de 2,03, a altura máxima de 5,20, a altura do fuste mínimo foi de 0,10, a altura máxima foi de 1,80, a altura de copa mínima foi de 1,30, a altura de copa máxima foi de 4,50, o DAP mínimo foi de 2, o DAP máximo foi de 23,35, e o diâmetro médio de copa mínimo foi de 1,95 e o diâmetro médio de copa máximo foi de 8,75. Depois, nós ainda calculamos, né, o coeficiente de variação de cada um dessas variáveis. Bom, nós também fizemos a análise da distribuição dos resultados. Então, encontrou-se na área 15 árvores com altura total variando entre 2,42 e 2,82. Nas análises de Azevedo 2014, ele relata que foi encontrada a altura total variando entre 4,65 e 5,77. Esses valores coincidem com 9% das nossas análises. E essa divergência ocorreu justamente por ser em regiões diferentes, com clima diferente, tipo de solo diferente. Em relação à altura de fuste, encontrou 11 plantas com altura de fuste entre 0,1 e 0,31 e 11 plantas com altura de fuste entre 1,16 e 1,37. Encontrou-se ainda 16 plantas com altura de copa entre 2,5 e 2,9. Encontrou 18 plantas com diâmetro de copa entre 6,2 e 7,05 e encontrou 23 plantas com diâmetro à altura do peito, variando entre 4,67 e 7,34 metros. Nas análises de Azevedo 2014, ele diz que a média encontrada para o DAP foi de 5,41 a 7,25. Esses valores coincidem com 34% das nossas análises. Vale ressaltar que esses valores que encontrados parecidos são justamente dos indivíduos arbóreos que se encontravam próximos à margem do riacho. Vale ressaltar ainda que o DAP ele está diretamente relacionado com a altura total. Bom, nós percebemos, ao finalizar as análises, que a única espécie encontrada na área foi a Mimosa tenuiflora, por a área já se encontrar em um estado de descaracterização. A média da altura total foi de 3,73 metros, a média do DAP foi de 7,53 metros, a média do diâmetro de copa foi de 6,31 metros, e no final nós percebemos que todos os indivíduos eles apresentavam uma copa alta, onde o comprimento era em média 33% maior do que o do fuste. Bom, e essas foram as nossas análises. Eu queria agradecer todos que estão assistindo, queria agradecer todos os integrantes, né, do 9º Congresso Latino-Americano de Agroecologia, queria agradecer a Universidade Federal do Vale do São Francisco, o Colegiado de Engenharia Agronômica e o setor de silvicultura e plantas daninhas. Estou à disposição para tirar todas as dúvidas. Obrigada. Muchas gracias, Emily. Muchas gracias por su presentación. Tenemos ahora en el tiempo bastante justo, más bien queda un poquito más de minutos, pero entonces quisiera saber si hay alguien que tenga alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna consulta, algún comentario para Emily? Bueno, entonces podemos continuar con la siguiente presentación.
que es la de plantas dañinas en áreas de un trecho de mata ciliar no bioma Caatinga, de Brenda da Silva Souza. Adelante, Brenda. Boa tarde. Só um minuto. Buenas tardes. Posso começar? Bom, meu nome é Brenda, sou aluna da Engenharia Agronômica da Universidade Federal do Vale do São Francisco, e fico em Petrolina, Pernambuco, no Nordeste do Brasil. Como já foi falado, meu tema foi sobre as plantas daninhas aéreas em um trecho de mata ciliar no bioma Caatinga, aqui no Brasil. Bom, o nosso objetivo do trabalho foi fazer um levantamento de ocorrências de plantas daninhas, trepadeiras ou parasitas, em uma região da região semiárida brasileira, onde a gente quis analisar os possíveis impactos dessas daninhas no desenvolvimento dos indivíduos arbóreos presentes naquela área. Bom, a região semiárida brasileira, ela compõe 57% da área total do Nordeste do Brasil. O Nordeste do Brasil, ele historicamente vive uma escassez de água, e onde o nosso bioma, que é o Caatinga, que é um bioma exclusivo nosso, ele tem um índice pluviométrico médio anual de inferior a 800 milímetros. Aqui em Petrolina, inclusive, o índice é de apenas 400 milímetros anualmente. E o nosso bioma, as plantas, elas são adaptadas aos longos períodos de seca. Daí entra a importância da preservação das matas ciliares, onde elas conseguem proteger o solo, elas conseguem diminuir a questão da erosão e, consequentemente, o assoreamento dos rios. Como também elas conseguem ser corredores ecológicos na questão das unidades naturais, onde elas conseguem aumentar a questão da fauna e da flora, consequentemente sua reprodução e dispersão. Sendo assim, é interessante a gente analisar a qualidade ambiental desses indivíduos, essa sanidade da composição florística desses indivíduos, e ver a análise das questões de infestações de daninhas. As daninhas, elas são plantas indesejáveis. São plantas que em algum momento elas causam uma relação desarmônica naquela área. O nosso bioma Caatinga, ele infelizmente está degradado em vários níveis, e as plantas daninhas, mesmo que elas não sejam a causa direta dessa degradação, quando elas estão presentes em uma área em que em que há uma baixa biodiversidade, ela possivelmente vai ajudar na questão dessa baixa. Até porque elas competem por espaço, elas competem por luminosidade. Em alguns casos, as parasitas, elas sugam os fotossimilados das plantas, querendo ou não, impactando no desenvolvimento desses indivíduos. A nossa área de estudo foi uma área de preservação permanente, que fica localizada aqui em Petrolina, chamada assentamento Mandacaru, onde a gente delimitou a área conforme o Código Florestal Brasileiro, sendo que a largura do curso, conforme a largura do curso foi 10 metros, a nossa área ficou de 50 metros quadrados, ou 50 metros, onde nossa área ficou de 50 metros por 175, uma área total de 8.750 metros quadrados. Essa linha azul tracejada é o riacho, e essa linha verde e azul tracejada é a delimitação da nossa área, onde é perceptível a gente ver uma degradação, onde é perceptível a gente ver uma falta de indivíduos arbóreos, consequentemente, uma baixa biodiversidade. Com isso, após isso, a gente elaborou um mapa de distribuição parcial das árvores infestadas, utilizando o software do QGIS. Bom, numa área de 8.750 metros quadrados, a gente encontrou apenas
66 árvores ali presentes, e apenas de uma espécie, que é a mimosa tenuiflora, a jurema preta, onde dessas 66 árvores, 49 elas estavam infestadas de daninhas. A maior porcentagem foi o feijão bravo, que é esse pontinho vermelho, ele estava em 49 árvores. Também foi encontrado o machixe bravo, que é outra daninha, ela foi encontrada em apenas uma árvore, que é esse que está, esse pontinho amarelo. E também outra daninha que foi encontrada foi a erva de passarinho, que é esse pontinho verde logo abaixo. Por que elas são consideradas daninhas? De uma forma ou de outra, elas causam uma relação desarmônica naquele local, naquela área. O feijão bravo, ele foi encontrado em mais da metade da quantidade de árvores. A gente tem 66 árvores naquela área e em 49 árvores estava presente o feijão bravo, que é uma uvageira nativa da nossa caatinga. Ela não é dentro do nosso país e ela é muito apreciada pelos animais durante a época de seca. Ela junto com o machixe bravo, que foi encontrada em apenas uma árvore, que também é uma trepadeira, elas duas se desenvolvem muito em clima quente e seco, que é o nosso caso, que é a nossa região, que é o semiárido. As duas são trepadeiras, as duas são lianas, que são árvores que se desenvolvem em cima de outras árvores. Sendo assim, elas competem por espaço, elas competem por luminosidade, de uma forma ou de outra, causando uma relação desarmônica. O machixe bravo, ele, por estar presente apenas em uma árvore, ele ainda não pode ser considerado uma infestação. Não causa uma grande preocupação, mas vale o alerta de um ponto de controle sobre ele. Já o feijão bravo, ele é uma infestação, então ele causa ali uma relação desarmônica, e a principal preocupação na área foi a erva de passarinho, onde foi encontrada apenas em uma espécie, mas ela é uma parasita, então ela suga os fotoassimilados das plantas ali, ela causa impacto na produção na questão ecológica da planta, na questão fisiológica, na questão reprodutiva daquelas plantas presentes. E já em uma área degradada, seria uma atenção maior para essa planta, apesar dela ter enquadrado só apenas em uma árvore, ainda demanda um prejuízo grande para aquela área. E sendo assim, a gente conclui que a mais da metade daquelas árvores estavam infestadas de pragas daninhas, principalmente pelo feijão bravo, que merece uma atenção maior. A erva de passarinho merece atenção, mas ainda não é uma preocupação maior, porém seria necessário um controle. Já o machixe bravo também é um ponto de alerta. Sendo assim, a gente seria interessante um planejamento ecológico para que pudesse fazer um reflorestamento, para que pudesse aumentar a biodiversidade naquela área e diminuir a questão da degradação, consequentemente, melhorar a qualidade da água, onde ali passa um riacho, que possivelmente seria de água limpa, poderia melhorar a qualidade, onde a população poderia também se beneficiar, e criaria uma relação mais harmônica dentro daquela área de preservação permanente. Agradecimento ao Congresso, espero que tenham gostado da minha apresentação, também agradecimento à minha faculdade, Universidade Federal do Vale de São Francisco, e agradecimento também ao setor de silvicultura, ao qual eu faço parte. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Muchas gracias a Brenda por su exposición. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Yo quería preguntar, Brenda, estas plantas dañinas ¿tienen alguna utilidad comestible? Não, nenhuma dessas tem. Só a questão do feijão bravo, ela possui uma relação comestível para os animais. Ajá. Na época de seca, na época de estiagem, os animais conseguem se beneficiar dela, em certa parte.
Porém, como era uma área com poucos indivíduos arbóreos, e onde ela estava presente em mais da metade, podendo ali causar uma possível relação desarmônica naquela área. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tendría. Brenda dice, Brenda, ¿cómo es el estado de salud del trecho de plantas? Me parecieron muy afectadas. El estado de salud de, a ver, es que no logro ver el chat. Qué raro. ¿Es posible intervenir de voz? No, bueno, las preguntas es mejor hacerlas por escrito para que podamos tener un mayor orden. La primera pregunta dice, ¿cómo es el estado de salud del trecho de plantas? Me parecieron muy afectadas, sin hojas. ¿Qué manejo es posible? Bom, um manejo possível seria um reflorestamento. A espécie encontrada lá já é uma espécie que ela aparece muito em áreas degradadas. O desenvolvimento dela, inclusive, era baixo, poderia ser árvores maiores, indivíduos maiores. Inclusive, a gente está continuando um projeto e a gente está com a ideia de colocar mais mudas que conseguem se desenvolver naquela área degradada, e onde a gente possa conseguir um restabelecimento daquela biodiversidade, por exemplo. Dice que si de estas plantas se podría obtener algún compuesto de utilidad. Sim, o feijão bravo ele pode ter um composto de utilidade pela questão dele ser um alimento para os animais na época de seca. Porém, como eu falei, ela já é uma infestação ali. Ela já causa uma relação desarmônica, porque ela é uma trepadeira, ela compete espaço e luminosidade com a jurema preta, causando a sua relação desarmônica. Marina dice, ¿es posible que la proliferación esté relacionada con estado de vegetación y no realmente de capacidad de daño? Sim, a proliferação está relacionada com o estado de vegetação e não realmente da capacidade de daño. Sim, pode ser também. Por isso que a gente está continuando um projeto para a gente tentar amenizar, porque é uma área bastante degradada, é uma área que você tem 8.650 metros quadrados e você tem apenas 66 árvores. Então, assim como elas podem, sim, ser uma proliferação benéfica, elas causam uma relação desarmônica naquele local. E o que é necessário, controle sobre elas. Bueno, muchas gracias, Brenda. Vamos a dar paso a la próxima presentación, que es la producción agroecológica de cúrcuma en aldeas de Fleminja y el procesamiento para su comercialización. Quien va a presentar es Antonio Carlos Pries Devide. No sé si hay otra persona más que estaba aquí inscrita, Cristina Castro. Okay. Adelante, entonces.
Adelante, Antonio. Está con el micrófono cerrado. Oi. Ahora sí. Muchas Nossa, gracias. na hora de fazer funcionar, parece que tudo dá errado, né? Vocês conseguem enxergar e escutar? Sí, se escucha bien. Tá bom. Esse trabalho ele foi feito aqui no Vale do Paraíba, né? O Vale do Paraíba fica entre Rio e São Paulo, no Brasil, né? É uma região de relevante interesse porque concentra grandes centros consumidores. Aqui tem uma estação de pesquisa da APTA, que é a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Apesar de ser agronegócio, a gente é uma sementinha que está quebrando esse concreto aí e colocando a agroecologia como eixo central aí das pesquisas, né? A autora principal é a Cristina Maria de Castro, pesquisadora aqui da unidade da APTA. Ela não pôde estar presente, pediu para eu fazer a apresentação. Então, esse trabalho fala sobre a produção agroecológica de cúrcuma em aleias de Flemíngia e beneficiamento para comercialização. Tá? Então, aqui está a localização, né, do Brasil, aqui embaixo, onde está o estado de São Paulo, o cantinho aqui em amarelo, que é a divisa com o Rio de Janeiro, e aqui Pindamonhangaba, com a estação de pesquisa da APTA. Então, a cúrcuma é uma especiaria da família Zingiberacea, ela tem origem em florestas, né, subbosque de florestas tropicais na Índia e Sudeste Asiático, tem uso milenar como medicamento e alimento, e o uso dela vem crescendo muito no mundo, principalmente na comunidade europeia, que tem buscado alimentos mais saudáveis para a população e restringindo o uso desenfreado, descontrolado de pigmentos sintéticos, né? Então, a curcumina varia de 2,8% a 8%, né, os teores do pigmento de cor amarela e alaranjado, que são extraídos dos rizomas. Tem ação antioxidante, antimicrobiana e medicinal. E também tem um óleo essencial, que os teores de 2,5% a 5,1%, que interessa à indústria de perfumes e têxtil, né, de tecidos. Então, assim, a cúrcuma ela tem um interesse econômico muito grande no mundo. E por ela se adaptar à meia sombra, a gente fez esse experimento, né, em aleias, né, calerrones, eu acho que se chama em espanhol. E qual o interesse da aleia? É a gente aumentar a biodiversidade, né? A gente conseguir fazer com que aquele trecho de cultivo ele tenha uma diversidade maior, ele tenha um microclima, refúgio para insetos polinizadores, para o controle biológico acontecer. Então, as aves e abulsos no cultivo agroecológico em aleias, eles são manejados para adubação verde, então eles são podados, né? Fornecendo resíduos orgânicos, matéria orgânica para o solo, né? E também reciclando nutrientes de camadas mais profundas, né? Isso se for num ambiente mais de topografia acidentada, como é a maioria do território do Vale do Paraíba, que são morros, né, montanhas, isso se reveste importância para aumentar a conservação do solo. A flemíngia é uma leguminosa também originária da Ásia, ela é perene, é multicaule, e é um arbusto grande que pode virar até uma árvore, né? Tolera muito a seca e solos encharcados, é uma peculiaridade dela. A maioria dos adubos verdes, né, abonos verdes, não toleram solos encharcados, e a flemíngia é uma das que tolera. Então, ela tem a parte aérea frondosa e aí ela gera bastante resíduo orgânico. Seus resíduos herbáceos são herbáceos e lenhosos. A base é bem lenhosa e a parte aérea, terço superior, do terço médio até a parte apical, né, é bem herbáceo, né? E aí, se você realizar várias podas, isso pode se tornar um bom alimento para o gado, né?
Então, o objetivo desse trabalho é caracterizar a produção de cúrcuma colhida aos 24 meses em um sistema de Aleias Flemmingia. Verificar o comportamento da Flemmingia na aleia, né? Ela vai sofrer podas, né? Então a gente vai falar das podas e o rendimento da cúrcuma no processo artesanal dos rizomas. Então, a metodologia de plantação. A Flemmingia foi plantada em 2013 e veio sendo podada por vários anos. Em setembro de 2019, a gente entrou com o plantio da cúrcuma. Então, como é que foi feito o plantio da Flemmingia? Foi feito em fileiras duplas, né? O espaçamento 1 por 20, né? Ou seja, em 1 metro, eu tinha, em cada linha, né? Eu tinha cerca de 5 plantas. Então, fileira dupla, eu tinha 10 plantas por metro, bem adensado, né? Então, a faixa interna entre as fileiras de Flemmingia, que permite o cultivo da cúrcuma, essa faixa interna aqui tem 6,90 metros. Então, a cúrcuma foi plantada em canteiros, né? No espaçamento de 40 por 80, então, canteiros com 2 linhas, né? Um intervalo entre canteiros e depois mais um canteiro com 2 linhas, assim sucessivamente. Cada canteiro com 70 metros de comprimento. Então, uma densidade de plantas por hectare, descontando as bordaduras, o espaço entre os canteiros, a densidade da cúrcuma foi de 18.115 plantas por hectare, né? Então, durante o ciclo da cúrcuma, a gente fez associação, né, no primeiro ano de cultivo, com um milho variedade chamado Sol da Manhã, não, Palha Roxa, que é um milho que vem da época dos colonizadores aqui no Vale do Paraíba, né? Veio com os escravos, os negros, e criaram toda a economia do Brasil, né? Na época do Império, mas foi uma herança herdada não dos colonizadores portugueses, mas dos índios que aqui habitavam, né? Então é uma coisa bem interessante. Os índios foram extintos pelos colonizadores, os portugueses, os negros herdaram essas sementes, cultivaram por muitos anos e depois ficou nas mãos de populações tradicionais, de municípios isolados do Vale do Paraíba, né? Então o foco do milho era grão e palha para artesanato. E aí, destacar, então, em 10 mil metros quadrados, de fato, eu tenho 5.797 metros quadrados cultivados com cúrcuma. O resto são carreadores, aleias e tudo mais. Então, como é que foi feita a avaliação? A gente determinou a altura da Flemmingia com régua, cortou as plantas a 1 metro, e através de 6 repetições de 2 metros lineares, a gente determinou a fitomassa, né? Dividiu em parte herbácea, que é a parte superior, e a parte lenhosa, a parte de baixo, o terço inferior, né? E isso foi levado, foi pesado no campo, tirado a amostra, que em estufa, para a gente fazer a conversão para biomassa, né? Massa seca. Em preto aqui está o plantio da cúrcuma, em verde a Flemmingia. Então, o manejo da Flemmingia é fundamental para a gente saber o quanto que a gente vai ter que colocar de adubação no plantio da cúrcuma. Então, todo esse manejo em verde aqui é o que pode reduzir a demanda por adubo externo, né, para fazer o plantio da cúrcuma. Então, a Flemmingia é uma adubadeira. Depois, no manejo da cúrcuma, tem capina, colheita, seleção. A gente divide na cabeça e nos dedos. As cabeças são a parte mãe, né, o rizoma mãe, que a gente separa para novo plantio. E os dedos, ele passa por uma lavagem, um cozimento, né, para provocar a gelatinização do amido, para ficar com o pigmento bem vivo, né? Passa por uma secagem em terreiro, e aí depois é embalado e comercializado. Então, tem outras etapas na comercialização, pós-comercialização, que é a determinação da característica microbiológica, né, se tem algum contaminante, característica fitoquímica, para depois a gente, como instituto de pesquisa, a gente pode realizar essa comercialização e a gente recebe um pagamento pelo produto que retorna. É interessante que esse trabalho ele envolve também agricultoras e agricultores do Vale do Paraíba que trabalham com agrofloresta, né? A cúrcuma tolerante a um certo sombreamento, ela vai bem no subbosque da agrofloresta. E então, esse ano a gente teve, por exemplo, uma atividade com uma empresa que está comprando essa cúrcuma com certificado orgânico para a gente montar um arranjo produtivo, incluindo os pequenos agricultores e agricultoras aqui familiares, principalmente da reforma agrária. Então, como resultado da Flemmingia, né, a gente tem aqui as colunas
em termos de massa fresca e massa seca para a parte herbácea e lenhosa, né? E a média aqui de 3 repetições, que foram as amostrais. Então, em termos de massa fresca, 15 toneladas por hectare da parte herbácea e 20 toneladas da parte lenhosa, né? Já a massa seca, isso cai para 5 toneladas da parte herbácea e 8,5 toneladas da parte lenhosa. O aporte total de resíduos é da ordem de 14 toneladas por hectare. No porte da Flemíngia, que ela estava, é bem difícil trabalhar a incorporação dela ou colocar ela como cobertura. Então, outros autores, como Salme et al., ele recomenda que você faça podas sucessivas ao metro de altura, intervalo de 6 a 14 semanas, né? Obtendo de 3 a 12 toneladas por hectare de matéria seca ao ano, né? Então, está mais ou menos no que a gente fez uma poda só no ano, né? O resultado da cúrcuma também, a gente dividiu a área de avaliação em canteiros, então, nessa imagem superior aqui, a gente pode ver o efeito do sombreamento. Então, o sol nasce lá no fundo da imagem e morre nas costas, né, digamos assim, do observador. Então, a gente consegue ver o efeito do sol da tarde nesse momento, nessa imagem, né? Boa parte da Flemíngia sombreando quase a metade dos canteiros. Então, a gente tem a lateral mais sombreado, a parte central meia sombra, a parte central meio sol e a parte lateral pleno sol, que é o sol da tarde, que é o sol mais intenso, né? Então, a gente dividiu a produção, o total foi de 2.725 quilos nessa área, né, por canteiro, né, que a gente colheu. Aliás, nessa área a gente colheu 2.725 quilos, né, com média de 681 quilos por canteiro. Então, observando a produção por canteiro, a gente vê que tem uma diferença em função, provavelmente, né, do sol, mas também por outras questões que podem estar ocorrendo que a gente não conseguiu isolar, né, que é o efeito das raízes na absorção de nutrientes. Como aqui tem uma época seca bem marcante no Vale do Paraíba, 6 meses de seca, a competição por água é maior, enfim. E aí a gente tem a produção de dedos e cabeça em termos de massa fresca, ficando na ordem de 28 toneladas por hectare, quase 29 toneladas em dedos, né, e 3,8 toneladas de cabeça. E aí em massa seca isso dá em torno de 3,4 toneladas de dedos e quase meia tonelada de massa seca de cabeças, né? Como é que é feito o processamento mínimo da cúrcuma para comercialização do produto, né? Isso também pode ser considerado para os pequenos agricultores armazenarem a cúrcuma para processar ao longo do tempo, porque senão ela começa a brotar também, se você armazenar ela in natura. Então, primeiro faz uma seleção, tira a terra, separa as cabeças e o dedo, depois faz a lavagem dos dedos. Os dedos são colocados em sacos, né, de ráfia, né, que deixam furados para deixar sair a água. Eles são imersos nesses tambores com água fervente, ficam de 15 a 20 minutos e depois vão para terreiros para secar. Aqui é um terreiro coberto, mas eles secaram ao sol, né, na parte externa. Então, qual a conclusão que a gente tira disso? A produção de cúrcuma no sistema agroecológico de Alé superou os registros de pesquisas em monocultivo. Então, no monocultivo, a produção da cúrcuma fica abaixo dos valores que a gente obteve nas aléias. O beneficiamento artesanal ele pode agregar valor ao produto para a venda para a indústria alimentícia, mas também possibilita o estoque do produto e processamento para a venda direta ao consumidor. Então, enquanto a gente vende o quilo da cúrcuma a R$ 25,00 dela seca, né? Então, cada 100 quilos que eu colho, em torno de 10 quilos de material seco que eu tenho, né? Cada 100 quilos de dedos, eu tenho 10 quilos de dedos secos. Esses 10 quilos de dedo seco, eles são vendidos o quilo a R$ 25,00, o valor do quilo aqui no Brasil, a moeda corrente aqui do Brasil, né? Isso dá em torno de $5, né? Para a gente fazer um paralelo com o dólar. O quilo, né? Se eu vender o quilo no mercado, no varejo, direto para o consumidor, o quilo sai na faixa de R$ 200, né? Então, é sempre bom a gente dar essa possibilidade para os agricultores, né? Eles beneficiarem a produção no tempo e ir vendendo aos poucos, né? Então, o manejo da Flemmingia também aporta expressiva quantidade de resíduos orgânicos, embora o sombreamento interfira na produção de rizomas de cúrcuma, né? Sombreamento e possivelmente outras formas de competição.
Bom, eu me despeço aqui, eu agradeço a oportunidade aí do Congresso, a organização, depois dessa pandemia está voltando, muito importante isso. Agradeço também a APTA, a Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba, que reúne esses agricultores da reforma agrária aqui do Vale, estão plantando a cúrcuma, e muito obrigado pela organização. Eu passo a palavra. Muchas gracias a la participación de Antonio Carlos. Si hay alguna pregunta o comentario, por favor. ¿Alguna pregunta? Vocês conseguem entender o português brasileiro? Assim, me desculpa não fazer em espanhol, porque ficaria, assim, eu não falo espanhol, então, mas conseguiram entender pelo menos alguma coisa? Y dice, ¿es recomendable la adulación verde con esta especie de árbol? Olha, a gente não teve problemas de enfermidades, né, de doenças ou de ataque de pragas, né? A cúrcuma é uma cultura que a gente costuma fazer uma rotação de cultivos, né? E a gente busca no sistema agroecológico fazer também uma consociação. Então, como a gente opta por deixar 2 anos a cúrcuma para ser colhida, dependendo do trabalho que você faça com o solo, você acaba prejudicando os rizomas. Se você a capina pode cortar o rizoma e aí abre para entrar doenças de solo. Então, fazer a associação da cúrcuma com uma cultura anual, que, de certa maneira, é competidora, mas, de certa maneira, ela faz uma certa limpeza no solo, que é a cultura do milho, é uma coisa interessante. A outra questão, o milho, a gente não apresentou os dados, mas ele se torna uma cultura interessante para o pequeno agricultor no primeiro ano, porque o milho duro, você pode colher ele verde, esse milho, né? Ele serve para alimentação humana, você pode colher ele seco, serve para alimentação de aves, a saca do milho está muito cara hoje, né? E a palha desse milho é roxa, então o milho palha roxa, chamado palha roxa, porque a palha roxa, ele é um milho para artesanato, né? Então, você pode fazer bonequinhas com a palha de milho e tudo mais. Então, não tivemos enfermidades. A gente não repete a cúrcuma na mesma área. Então, a gente passa 2 anos, pelo menos, sem plantar cúrcuma. A adubação. A adubação que a gente costuma fazer para o plantio da cúrcuma, além de incorporar a massa da fleminja no pré-cultivo e depois em cobertura, né? Nesse caso, dessas imagens que vocês viram, é só a parte do experimento que ela foi podada e colocada como mulching, né? Em cobertura. Então, o que entrou de nitrogênio foi durante o segundo ciclo da fleminja, da cúrcuma, né? E a adubação de fundação, o que a gente costuma colocar? A gente costuma fazer a calagem quando é necessário, né, em termos de acidez, corretivo para a acidez do solo, não ultrapassando 2 toneladas por hectare. Só quando a acidez está abaixo de 5, pH abaixo de 5. E termofosfato magnesiano, que tem traço de micronutrientes. Fora isso, para cúrcuma, a gente não costuma colocar adubo orgânico, a não ser a poda da fleminja. Tá bom? Passo a palavra. Gracias. Hay otra pregunta que dice que si tuvieron problemas de enfermedades. Não há problemas de enfermidades. Na verdade, tem uma dinâmica muito, muito bacana, né? Porque a fleminja, por ser muito alta, muito densa, ela se torna um local onde a diversidade se abriga, principalmente vespas, marimbondos, que são predadores de lagartas, né? Enfim, e aí a gente não consegue enxergar nem na fleminja e nem na cúrcuma aí uma doença de solo ou da parte aérea atacando. No caso do milho, é uma coisa interessante, eu vou me delongar mais um pouco. O problema do milho é a lagarta do cartucho, então a gente costuma usar o dipel, Bacillus thuringiensis,
Na época que está começando a formar o cartuchinho ali, faz uma pulverização aí quando a planta está com 1,5 m, e depois uma mais tardia, quando necessário, né? Se a gente vê que não tem registro, fazendo uma caminhada na área ao acaso, observando as plantas, não tem registro de folhas cortadas ou de broca no cartucho, né? Que é a lagarta Spodoptera, a gente não faz nem a segunda aplicação, tá? Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por su presentación. Vamos a continuar con la ponencia de Omar Romero Arenas, cuyo título es Potencial biológico de Tricoderma especie para el control de enfermedades del cultivo de cacahuete en México. Adelante, profesor. Gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, gracias por incluir el título. Mi nombre es Omar Romero Arenas. Yo pertenezco a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Instituto de Ciencias, y precisamente estoy trabajando en el Centro de Agroecología. Y les voy a presentar una parte de este proyecto que tiene que ver con múltiples enfermedades de cacahuate. Principalmente nos vamos a enfocar a Macrofomina fasciolina como una de las principales enfermedades de este cultivo. Para empezar, vamos a hablar un poco de la importancia del cacahuate. Como saben, es el tercer cultivo oleaginoso más producido a nivel mundial. El 41% lo produce lo que es China, y ya lo restante se divide entre India, Estados Unidos y lo que sería África. Es un cultivo bastante curioso. Este cultivo principalmente aporta grandes cantidades de proteína y una gran cantidad de aminoácidos, lo que lo hace una fuente de proteínas muy importante para lo que serían los consumidores. Y si nos enfocamos en lo que es la parte rural de los países pobres, sería un cultivo bastante eficiente, ya que también tiene un alto índice de adaptabilidad y también resiste lo que son regímenes hídricos bajos. Bueno, en México principalmente se siembra alrededor de 52,000 hectáreas, con una producción casi de 80,000 toneladas anuales, donde Puebla ocupa el 13º lugar, ¿sí?, de importancia a nivel nacional, con una aportación de 9.31 toneladas. Esto quiere decir que es un cultivo de alto rendimiento. Sin embargo, a través de los sistemas de producción, como otros cultivos, sufren enfermedades, ¿verdad? Principalmente producidas por hongo y por bacteria. Aquí podemos ver en la imagen, ¿sí?, algunas de las enfermedades. Por ejemplo, la mancha de la hoja producida por el hongo Pestelioptiosis, ¿sí?, la mancha foliar, también producida por Cercospora, la pudrición de vainas, que es donde afecta la mayoría de los productores, ¿sí?, tanto por Aspergillus penicillum o algún tipo de hongo del tipo fusario. ¿Sí? También tenemos marchitamiento, ¿sí?, de lo que serían las vainas, y lo que les comentaba, la pudredumbre carbonosa ocasionada por Macrofomina fasciolina, que principalmente ataca todo lo que es el sistema radicular, principalmente, ¿sí?, originando la muerte de la planta en su totalidad y ocasionando grandes pérdidas económicas. ¿Sí? Vamos a hablar una alternativa, ¿sí? Como saben, todas las alternativas para combatir los hongos o bacterias principalmente son de origen químico, ¿no?, afectando al medio ambiente, la salud de los productores y también a la salud de los consumidores, ¿no? Entonces, es necesario generar estrategias, ¿sí?, que disminuyan paulatinamente y que eliminen este tipo de compuestos tóxicos del ambiente y generar alternativas agrosustentables, ¿no? Entonces, el hongo tricoderma tiene muchas características. Son hongos que principalmente tienen diferentes mecanismos de acción, ¿sí?, y que los hacen competitivos a nivel biológico, ya que pueden colonizar muy rápidamente los sustratos, tienen una alta producción de esporulación
¿sí? Tienen una amplia gama de adaptaciones sustratos, son organismos cosmopolitan principalmente, ¿sí? Y de estas, principalmente pueden también generar, ¿sí? Lo que son sideróforos, principalmente de forma hidroxamatos, ¿sí? Hablando otras cualidades, se ha probado diferentes especies de tricoderma en diferentes cultivos alrededor del mundo con mucho éxito para el combate de enfermedades. Entonces, es por eso que vimos la oportunidad de probar 5 especies de tricoderma, incluyendo un tricoderma nativo de la región, para este experimento, ¿no? Bueno, el principal objetivo fue identificar el patógeno que atacaba la raíz principalmente del cacahuate, ¿sí? Y identificarla principalmente como lo que sería el hongo de puerumbre, ¿no? Que es Macrofomina fasciolina, ¿sí? A través de técnicas clásicas y de biología molecular, ¿no? Aquí, como podemos observar en campo, ¿sí? Aquí fue en el estado de Puebla, vemos las manchas, ¿sí? Toda la destrucción que causa este hongo, ¿sí? La pérdida de producción por parte de los productores, como lo podemos ver aquí, no hay desarrollo de vaina, entonces es un grave problema. Y como podemos observar, toda esta parte hay infestación, ¿sí? Que nos dan signos y síntomas, ¿sí? Principalmente hacia Macrofomina fasciolina. Una vez en laboratorio, pues la tarea es aislar y obtener cultivos puros para hacer la identificación correspondiente y principalmente lo aislamos a partir de tallos. ¿Sí? Bueno, ¿qué obtenemos? Obtuvimos el género Macrofomina, como lo pueden estar observando, aquí en la figura 3, que es la colonia NH, en medio pega de 7 días. ¿Sí? Y observamos una microesclerótica germinada observada 100X. Este hongo le fascina crecer muy rápido, le gustan las temperaturas un poco elevadas, 28 grados, ¿sí? Y podemos observar que presenta tonor tipo miel a negro, principalmente en los microesclerosios, ¿sí? Se forman principalmente hifas de 50 a 200 células individuales, ¿sí? Principalmente acopladas a los pigmentos que le dan el color a la parte de melanina, ¿no? Como lo podemos ver en la imagen. Y esto lo confirma Short igual en el 78 y Pandeway en el 2019. Entonces, una vez identificado el hongo que está afectando a nuestro cultivo, procedemos, ¿sí? A realizar realmente las pruebas de patogenicidad para observar si este hongo es causante de todos los síntomas que observamos en campo. Entonces, como lo pueden observar, se desinfectan las semillas, se siembran individualmente en sustratos estériles y se observa que hay un crecimiento. Una vez el crecimiento, se inocula una suspensión de esporas, ¿sí? Para observar síntomas más adelante. Estos son los síntomas ya observados, ¿sí? Observamos principalmente la necrosis de cuello, aquí de cacahuate, y en la imagen 5C pues es nuestra planta testigo. Entonces, como pueden observar, este hongo es responsable de todos los síntomas observados en campo. Aparte, también identificamos otros hongos, principalmente del género Fusario, que se asocian a estos hongos para un mayor daño en lo que sería el cultivo. ¿Sí? Este es un primer resultado, es un primer reporte. Este hongo no se había reportado en México. Fuimos los primeros en reportarlo en esta revista. ¿Sí? Como objetivo 2, principalmente, ya fue evaluar el control biológico de 5 cepas de tricoderma, ¿sí? Tanto en condiciones in vitro como en estimulación en campo. ¿Sí? Para esto obtuvimos principalmente la capacidad antagónica, esto lo hacemos a través de cultivos duales, ¿sí? Y se puede, donde en una caja Petri se confronta el patógeno con los antagonistas, se mide cada 24 horas por 10 días. Y esto se hace por triplicado. Aplicamos la fórmula de PCR para obtener el porcentaje de inhibición de crecimiento radial y también hacemos una clasificación de la capacidad antagónica, ya de tipo más visual, para clasificarlo en 5 clases, como lo establece Bell en su publicación. ¿Sí? Para la fase de campo es inocular plantas de cacahuate,
¿sí? Tanto con tricoderma como macrofilina faciolina, ¿sí? Y estimularlos prácticamente el tiempo de cultivo para obtener en 4 meses y medio, más o menos un aproximado, que serían ya la parte de la producción, ¿sí? Ahí están con ayuda de productores locales, que también están involucrados en el proyecto de investigación, ¿sí? Y que ellos tienen que ver con sus propios ojos, siempre me ha gustado comentar esto, que lo que serían inoculantes de manera naturales producen o pueden inhibir la enfermedad hasta en un 70%, como es en este caso. ¿Sí? Ahí estamos pesando los cacahuates de manera por racimo y después lo pasamos a pesar de manera individual. ¿Sí? ¿Qué obtenemos en estos resultados? Principalmente en la parte in vitro obtenemos que la cepa de Trichoderma conigiopsis, ¿sí? Es la que presenta un mayor PCR. ¿Qué quiere decir esto? El que tiene el mayor porcentaje de inhibición a diferencia de las demás especies de tricoderma. ¿Sí? Y lo podemos observar también en la escala visual, en la escala tipo Bell, para que vean cómo prácticamente está en una escala 1, donde el patógeno es cubierto por esta especie de tricoderma, a diferencia, por ejemplo, de la figura 11B, como la pueden estar observando, que es Trichoderma hertziano, uno de los más reportados en la literatura, pero vean cómo Macrofomina faciolina tiene cierta resistencia y tiene una escala 3. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno de los patógenos, ni el antagónico, ceden espacios, ¿sí? Y eso también lo vimos reflejado en campo, como tal lo vamos a comentar. Sí, ya para en campo, esto es lo que les comento y les importa a los productores. ¿Cuánto puedo aumentar o cuánto puedo tener un rendimiento? En este estudio obtuvimos un rendimiento de unos 5 toneladas por hectárea. Ellos comentaban que con el fungicida químico, que también aquí lo probamos, sí, obtienen unos 5.3, unos 5.2, ¿no? Entonces, control biológico supera el control químico, ¿no? Con sus grandes beneficios hacia lo que es el medio ambiente, reduce costos de operación y principalmente también cuida tanto al productor como al consumidor, ¿no? Al optimizar este tipo de manejos para la producción de cacahuate. Sí, como podemos observar aquí, todos los tricodermas tienen arriba, por lo menos arriba de 1 tonelada, ¿no? Pero aquí es muy importante la selección del que produce un mayor control, ¿no? En este caso, Trichoderma conigiopsis. Podemos observar que aquí en la figura C, bueno, es el tricoderma nativo, que también dio un estupendo resultado, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de lo que es aquí la figura G, en esta misma figura, ¿sí? Que es donde es el grupo control, ¿sí? Con únicamente el patógeno Macrofomina faciolina, ¿sí? Reportando producción similares a las infestaciones de hace un año, ¿sí? Donde se obtuvieron las primeras muestras. Bueno, eso se publicó en una segunda publicación, la pueden encontrar en esta revista, ¿sí? De todo lo que les estoy comentando y pueden abundar un poco más sobre el tema. ¿Sí? Principales conclusiones del trabajo es que se logró identificar a Macrofomina faciolina asociada a la producción carbónica, proviene de la raíz del tallo y el cultivo del maní, variedad Virginia champs, ubicada en lo que es la comunidad campesina Buenavista Benito Juárez, perteneciente al municipio de Chietla, Puebla, México. También observamos que la cepa Trichoderma conigiopsis presentó el mayor porcentaje de inhibición del crecimiento radial, ¿sí? Sobre Macrofomina faciolina, optando a casi al 71% en condiciones in vitro. Y en condiciones en campo, Trichoderma conigiopsis, ¿sí? Fue más eficiente al reducir la incidencia de la enfermedad en un 76%, con una producción de 1.6 toneladas por hectárea, ¿no? Superando el tratamiento químico que se ocupa en la región de estudio, ¿no? El cual obtuvo la segunda mayor producción.
Gracias. Creo que tenemos tiempo para algunas preguntas. Muchas gracias, profesor Romero. Sí, yo creo que allí había unas preguntas aquí. Vamos a ver. Dice Marina. A ver, Natalia. Natalia dice, felicitaciones por los resultados. El cacahuete se inocula con fijadores de nitrógeno. En este caso, ¿se sabe cómo es su interacción con tricoderma? Sí, así es. Hicimos pruebas también en otra tesis, principalmente, donde no se inhiben mutuamente. Entonces, como que se potencializan los fijadores naturales con lo que sería la inoculación artificial de tricoderma. El cacahuate es un cultivo que de manera natural hace simbiosis con ciertos organismos microbianos para la fisión de nitrógeno. Entonces, no hay ningún problema y al contrario, potencializa su función. Marina dice, muy bien, tricoderma es un gran control de patógenos radicales. Tiene características de microorganismos promotores de crecimiento, allí sí, PGPR. Sin embargo, es necesario que para manejo de los patógenos radicales pensemos en soluciones complejas donde él puede hacer parte. Hay que pensar en materia orgánica, biofertilizantes, rotación de sitios de siembra dentro del manejo agroecológico. Hay plantas acompañantes antagónicas a este patógeno que se pueden sembrar con el cultivo. Por lo general, aquí los productores van rotando. Como es un cultivo de ciclo corto, lo intercambian con cultivo de cebolla. Entonces, por ahí pueden entrar a varios fitopatógenos, principalmente en el caso de Fusarium, que es el que nos encontramos y principalmente es mayor reportado tanto en cacahuate como en cebolla. Sí, y de materia orgánica, pues las condiciones del lugar, sí, como todas las partes semiáridas de México, sí son escasas de materia orgánica, precisamente por las malas prácticas agrícolas, ¿no? Que han llevado desde la Revolución Verde en México, más o menos por los años 70. Entonces es necesario implementar nuevas alternativas, sí, que garanticen la conservación del suelo, también la conservación de la biodiversidad microbiana, que se ha ido perdiendo. Y por eso los más resistentes, como vimos en otro trabajo, son organismos fitopatógenos que ya resisten, por ejemplo, en un 100% al fungicida Captan, que es el más utilizado. Entonces, cada vez las dosis son más altas. Por eso el potencial de este género de tricoderma para implementarlo ya en lo que serían los cultivos, ¿no? Obviamente, pues se tiene que dar el manejo agroecológico correspondiente, ¿no? Otra pregunta dice, excelente Omar, pues el cacahuate es una fuente esencial de alimentos para la humanidad y que es proveída por las fincas campesinas. Además de los resultados con tricoderma, mi pregunta es si han hecho observaciones de los hongos en maní asociado con otros cultivos. De hongos, por ejemplo, de tricoderma, sí. De tricoderma, diferentes especies lo hemos probado tanto en cebolla, en lo que sería también en árboles frutales, principalmente en aguacate, que es atacado por Phytophthora cinnamomi, con tan excelentes resultados, en maíz, en frijol, en haba, en chile, tanto lo que serían los nativos, como un chile miahuateco de aquí de la región, ¿sí? Y como también chiles principalmente de la zona nororiental de Puebla, que son chiles, se conoce como tipo manzano, no sé si por allá hayan este tipo de picante, ¿sí? Que son tradicionales y que también nos dan una gran riqueza biocultural, porque se ocupan en una gran cantidad de platillos en las diferentes zonas rurales del país. Entonces, y en todos hemos observado que inhibe alrededor del 70%. Y también hemos visto que hay patógenos que tienden a ser un poco más agresivos, ¿no? En esta parte y que tienden ya a tener ciertas características de resistencia, no nada más al fungicida Captan, sino también a otros fungicidas
y hemos probado con Benomil, que es uno de los fungicidas sintéticos muy fuertes, ¿no? Y inclusive en algunos países está prohibido, ¿no? Pero aquí en México desafortunadamente todavía se sigue aplicando. Para darle el pase a Paula Andrea Rugeles, que es la persona que nos compartirá la próxima ponencia, yo quería preguntarle si el tricoderma es capaz también de controlar los hongos productores de aflatoxinas, que son un problema, las aflatoxinas, un problema de salud tan sobresaliente, digamos. Sí, los hongos que producen principalmente las aflatoxinas son del género Fusario y se da principalmente en lo que sería en post cosecha. Entonces aquí dos estrategias se pueden tomar o llevar a cabo. La primera, eliminarlos desde lo que sería la producción del alimento, incorporando tricoderma en los suelos para ir bajando la población de hongos fitopatógenos, independientemente de Fusario o de Rhizotonia o de Macrofomina. Sí, eso ya iría algo con menor carga, ¿no? Para lo que sería la producción ya post cosecha. Fusarium tiene la capacidad de transmitirse a través de semilla, entonces es por eso que invade los frutos en todo lo que sería su ciclo de vida del cultivo y ya algunos maduran en lo que sería la fruta, ¿no? La segunda estrategia sería aprovechar los compuestos volátiles de tricoderma para incorporarlos en membranas biológicas como un quitosano y así envolver los productos y eso haría que no germinara lo que sería la espora, ¿no? Que ya está en lo que sería la fruta o también de las hongos volátiles que se encuentran en el ambiente, pues no, aunque llegarían al fruto, no podrían germinar, ¿no? Precisamente porque están protegidos. Pero esto lo hemos hecho, tenemos algunos estudios, inclusive no nada más con tricoderma, sino también con aceites esenciales, principalmente de menta piperita, y también de canela y de clavo, sí, donde hemos visto interesantes resultados, pero sí elevaría un poco los costos de producción. O sea, esa sería la principal desventaja de controlar en post cosecha, ¿no? Donde se puede tener bajos costos, es precisamente controlando el ciclo de producción. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces damos el pase para Andrea Rugeles, quien nos va a exponer su trabajo sobre evaluación de la agrobiodiversidad en sistemas de producción con diferente manejo en 2 veredas de Palmira, en Colombia. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, como ya lo dijo la profesora Marcela, mi nombre es Paula Andrea Rugeles Silva. Este es un trabajo que es resultado de una tesis doctoral, es uno de los objetivos que complementa todas las metodologías que se utilizaron. Se hizo bajo la asesoría de la doctora Diana López y bajo la dirección de la profesora Marina Sánchez de Praguet y el doctor Jaime Eduardo Muñoz, todos miembros de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Perdón, un momentico que no me deja pasar, listo. Entonces, este estudio se basó en el principio fundamental de la agroecología, que es tener una visión holística de todos los componentes que involucran el agrosistema, tanto el componente cultural, social, político, ambiental, económico, y además de eso también ver que la agroecología está inmersa dentro de la agricultura familiar, es decir, que integra a las familias y la comunidad. ¿Por qué son importantes ellos? Porque ellos son quienes aplican los conocimientos y saberes en las fincas, es decir, todo lo que se cultiva viene de acuerdo al agricultor o a la familia que tiene que quiere establecer este sistema productivo. Entonces, partiendo de esa dimensión intercultural, donde vemos al agroecosistema como un conjunto de plantas, animales, microorganismos y toda la acción antrópica que está interactuando continuamente,
el agroecosistema se divide en dos partes, en lo que está abajo y en lo que está arriba. Lo que está arriba está construido o depende de las características ambientales donde se ubican los sistemas de producción, es decir, de los conocimientos locales, tradicionales o las relaciones socioeconómicas. Cuando hablamos de lo que está arriba, es decir, lo que sembramos. O sea, que esto depende de lo que realmente el agricultor o la familia quiere tener en su finca. Porque esto, cuando hablamos de agroecología, no podemos tener como cultivos donde vamos a medir la producción, sino que aquí lo que tenemos son agroecosistemas que están diseñados de acuerdo a estos conocimientos. Y cuando hablamos de lo que está abajo, ya estamos hablando de todas estas interacciones que existen entre la biota, las redes de interacción, entre los componentes físicos y químicos que están dentro de estos suelos, dentro de la fertilidad, la productividad, la resiliencia y la sanidad. Y todo esto nos conlleva a ver las relaciones que se establecen entre la diversidad vegetal, las propiedades del suelo, los microorganismos del suelo que contribuyen a la integralidad del funcionamiento de los agroecosistemas. Y todo esto gracias a el conocimiento previo que estableció o que dio pues el agricultor. Bueno, entonces este estudio se realizó en el departamento del Valle del Cauca, en Colombia, y dentro del departamento en el municipio de Palmira. Aquí podemos observar que se hizo en un corregimiento que se llama Ayacucho, en dos veredas principalmente, en la vereda del Mesón y la vereda del Arenillo. ¿Por qué se eligieron estas dos zonas? Porque fueron zonas que eran muy productivas, pero debido al conflicto armado, bueno, ya todos saben que Colombia ha sufrido procesos de conflicto armado, y por esto mismo las personas empezaron a vender las fincas, y entonces ya las fincas ya dejaron de ser productivas y se volvieron fincas de veraneo, pero todavía hay arraigado una cultura campesina, una cultura de querer tener salud física y mental, de tener productividad. Entonces, en estas veredas se evaluaron algunas fincas con diferentes manejos de la agricultura. Entonces, aquí podemos observar que se tuvieron en cuenta tres manejos. El primer manejo, pues, que fue el agroecológico. Para determinar que estas fincas tenían este tipo de manejo, se evaluó que tuviera acumulación de materia orgánica, que hubiera eliminación de productos químicos, que los cultivos estuvieran acompañados de advences, que no se hablara de monocultivo y no de policultivos o subsistemas, que hubiera participación familiar y que el propósito de esa producción fuera económico y autoconsumo, o sea, que no fuera solamente económico, sino que también tuviera en cuenta pues el autoconsumo. Dentro de este tipo de manejo se eligieron 2 fincas con 22 puntos de muestreo. El otro sistema que se evaluó fue en transición. Para esto se evaluó que tuviera uso reducido de fertilizante y pesticidas sintéticos, que hubiera combinación de técnicas tradicionales y tecnologías modernas, presencia de arbences y que el propósito del cultivo fuera económico. ¿Sí? Entonces estamos hablando ya de cultivos a gran escala y estos sí eran de tipo monocultivo. Se les escogieron 3 fincas con 21 puntos de muestreo. El siguiente sistema fue el convencional y este tenía las características de control de plagas y enfermedades con agroquímicos, suelos descubiertos y había control de arbences, fertilización química y el propósito de los cultivos era económico. Para este tipo de sistemas se escogieron 3 fincas y con 14 puntos de muestreo. ¿Cómo se escogieron los puntos de muestreo? Dependiendo del área total de las fincas. Entonces, por ejemplo, en agroecológico eran fincas muy grandes con muchos sistemas productivos, entonces un punto de muestreo estaba dentro de cada sistema diferente pues de los subsistemas que tenían. El de transición, como eran monocultivos económicos, eran de gran extensión, entonces aquí se tuvo en cuenta como el gradiente altitudinal, lo mismo que en el convencional. Para la metodología,
Como lo dije inicialmente, esta presentación se enfoca en el componente donde mezclé todas las metodologías que utilicé para la tesis de doctorado. Entonces, la primera fue la caracterización social, económica y cultural, donde se evaluó a través de entrevistas, a través de visitas, los subsistemas de producción, subsistemas social, financiero y cultural, y dentro de cada subsistema se evaluaron ciertos componentes. Estos componentes son todo el primer capítulo de la tesis, donde se observa pues que los sistemas agroecológicos son los que tienen más involucrados estos subsistemas, excepto el subsistema financiero, porque como son sistemas que no están basados en la producción a gran escala, pues entonces frente a los del sistema en transición, pues tienen un déficit muy grande. También se evaluó la calidad de los suelos. Entonces, para esto se hicieron diferentes metodologías. Se hizo primero, se tomaron muestras para análisis químicos y físicos de los suelos, y luego se tomaron pequeñas muestras para hacer un estudio molecular de la presencia pues, de las bacterias que nos podrían indicar la calidad de estos mismos suelos. Entonces, para esto, bueno, se utilizó un kit de extracción, y la región que se secuenció fue la B4 del gen 16S, que fue la que nos podía mostrar pues como por metabarcoding la presencia de algunas bacterias. También se tomaron, aparte, o sea, en suelos fueron sistemas, la parte de las bacterias, se hizo los análisis químicos y físicos, y por encima se evaluaron la presencia de arbences. Para esto se utilizó la metodología de Moscacedo, donde en un metro cuadrado se evaluaba todas las arbences presentes. Y con eso lo que hicimos fue que se colectaron muestras, se llevaban al herbario de aquí de la universidad, que es el José Cuatre Casas Arumi, y con ellas, con esos resultados, con esos listados que salieron, pues se sacaba la alfa diversidad, la beta diversidad y el índice de valor de importancia. También ya para lo que voy a presentarles hoy se utilizó una metodología multifactorial, donde en cada uno de los componentes social de unos resultados, la parte física, química y biológica del suelo dio otros resultados, y la parte del componente de las plantas asociadas también dio otro resultado. Utilizando esta metodología, lo que se quiso hacer fue evaluar en conjunto todas estas variables utilizando un programa del software R que se llama Factor Miner, y evaluamos 27 bacterias, que fueron bacterias que presentaban alguna característica importante para estos suelos, los análisis químicos que se evaluaron, los componentes sociales, de acuerdo a los subsistemas que les mostré al comienzo, las plantas más importantes, las familias más importantes y las que tuvieron mayor presencia de individuos, y los componentes físicos del suelo. En total fueron 72 variables las que se evaluaron por esta metodología. Bueno, como resultados se obtuvo pues que se dividieron muy marcados los tres sistemas, teniendo en cuenta pues que aquí el sistema en transición pues fue uno de los que presentó los componentes principales, los presentó en positivo, y el agroecológico para la dimensión Y. ¿Sí? Entonces vemos que se separaron muy bien los tres sistemas, y cuando ya vemos pues la mezcla de estas 72 variables, pues las vemos que como que todo está con todo, ¿cierto? No podemos diferenciar qué es qué y dónde está qué. Entonces cuando ya vemos toda la información que se evaluó y además toda la información que se observó en campo, podemos encontrar que con todas estas bacterias, plantas, bueno, con todas estas variables y más la gráfica de componentes principales, pues encontramos que efectivamente dentro del sistema de transición lo que más abundó fue
las bacterias que están relacionadas con la fijación de nitrógeno y la solubilización de fósforo. ¿Sí? Igual vemos que por acá encontramos boro, encontramos fósforo, cobre, bueno, encontramos los niveles de pH pues que tuvieron más altos y en lo que nos indica que con toda esta información, porque aquí estamos teniendo variables tanto cuantitativas como cualitativas, podemos observar cómo se comportan los agroecosistemas. Por ejemplo, en la parte social, lo que más se ve que está involucrado en los sistemas de transición es el costo-beneficio y todo lo que tiene que ver con la parte económica, los excedentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son sistemas, los sistemas que se evaluaron en su momento eran sistemas que tenían como objetivo la producción a gran escala. Aquí tenemos algo importante que fue el manejo de arbences, porque una de las fincas maneja las arbences con ovejas, entonces por eso se vio marcada pues hacia este lado de la transición. Cuando observamos el otro componente que es el agroecológico, que es el que encontramos por acá arriba, observamos que aquí ya hay no solo bacterias fijadoras de nitrógeno ni solubilizadoras de fósforo, sino que también encontramos bacterias promotoras de crecimiento vegetal y producción de metano. Y vemos que toda la presencia que encontramos en este sistema está relacionado con la materia orgánica, ¿sí? El nitrógeno y el carbono orgánico, igual que la capacidad de intercambio catiónico. Aparte de eso, o sea, estamos viendo que hay una relación estrecha y aquí se cumplen los principios agroecológicos de la salud del suelo, representa la salud del cultivo, porque estamos viendo que aquí hay una interacción entre los dos, tanto arriba como abajo. Y además observamos que hay otro componente que es la parte social, tenemos la participación familiar, o sea que es algo que está muy inmerso en estos sistemas, el autoconsumo, las áreas de conservación, la cobertura de los suelos. Entonces estamos viendo que los sistemas agroecológicos no solo tienen los componentes de bacterias, sino que eso está relacionado, por ejemplo, con las plantas, que también la mayoría fueron rubiáceas, mircináceas, malváceas, o sea que son plantas que además de estar ahí como arbences o como malezas mal llamadas, ellas están cumpliendo una función atrayente de polinizadores, bueno, como puede ser que algunas tengan algún tipo de otro control ya biológico natural dentro de estos sistemas. Y cuando observamos el componente relacionado con los sistemas convencionales, pues aquí encontramos que la mayoría de bacterias que se encuentran son bacterias fijadoras de nitrógeno. Esto porque, pues, como estos son sistemas que solo tienen o solo utilizan hay químicos, entonces por eso lo que tienen son sistemas que han sobresaturado el suelo con urea o con otros elementos, lo que hace que pues las bacterias tengan allí alimento. Entonces están ahí, se encuentran estas bacterias, pero a lo mejor no están cumpliendo bien su función porque el suelo está sobresaturado. También encontramos aquí que, por ejemplo, la tenencia de la tierra para ellos los marcó, pero de una manera negativa, porque no son dueños de los predios, sino que son predios que son alquilados. El manejo de la fertilidad, pues, es totalmente químico, entonces es algo que le marcó negativo. La de vivienda dentro del predio, pues, tiene mucho que ver, pues, que no viven allí. El manejo de las plagas, o sea, todo esto es de manejo químico. Vemos que el hierro aquí es muy alto y vemos el sodio. Entonces, todo esto está relacionado con estos elementos químicos que se están introduciendo a los sistemas. Como conclusión, tenemos que esta metodología es una aproximación para interrelacionar tanto las variables cualitativas como cuantitativas, ya que siempre se ha pensado que la agroecología no se puede como meter una variable estadística, porque pues como es el conocimiento de la gente, pero aquí estamos viendo que utilizando otro tipo de herramientas como es la biotecnología, como es la evaluación de estas bacterias por técnicas moleculares y además de eso, evaluando pues lo que uno observa, lo que las personas le dicen, pues podemos tener en cuenta o podemos encontrar al final
que sí hay un componente que se relaciona tanto con lo social, o sea, es decir, tanto lo antrópico como lo biológico. Entonces, esto es una de las metodologías que se pueden utilizar para poder dar unas características ya pues muy de la academia, muy científicas a cada uno de estos sistemas y a cada uno el del qué hacer, qué hacen las personas, es decir, cómo si ellos hacen algo como dejar las arbences o dejar las malezas, eso quiere decir que sí se está viendo algo bueno en el suelo, lo que se va a ver representado en las plantas. Entonces, esta es una metodología que se puede utilizar y que es muy enriquecedora en este tipo de trabajos. Y ya como finalizar, pues agradecer a todas las personas que me permitieron hacer sus trabajos en sus fincas. Aquí podemos observar a don Antonio, que es un campesino de la zona, de los sistemas agroecológicos. Vemos acá los sistemas de monocultivo y vemos cómo pues realmente la zona que se evalúa está muy fragmentada. Entonces son pequeños parches que todavía, de personas que todavía quieren conservar pues como esos conocimientos. Darle gracias al Congreso, a SOCLA, por poder mostrar estos trabajos tan enriquecedores y a la Universidad Nacional y a los profesores que siempre han estado guiándome y que cada vez aprendo un poco más de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Paula Andrea. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Aquí dice Natalia Baxa, dice felicitaciones por el trabajo. Me alegra ver integradas a las comunidades microbianas en la evaluación de los predios agroecológicos. Muchas gracias. Ese fue como uno de los objetivos más importantes porque pues todos sabemos que uno puede evaluar solo lo de arriba, pero no vemos cómo está el sistema abajo, cómo está desarrollándose. Entonces, a raíz de ese trabajo, se pudo pues observar que realmente lo que hace el conocimiento ancestral se ve reflejado también en el suelo, en la salud del suelo. Dice, revisando las 3 categorías, se observa que la producción de metano está más asociada al grupo agroecológico. Sin embargo, este compuesto se ha asociado como uno de los que se incrementa al hablar de gases efecto invernadero. ¿Qué interpretación hiciste sobre este hecho? Allí justo esa producción de metano, pues las bacterias que estuvieron presentes no fueron muy abundantes, pero se encontraron en el sistema y estuvieron relacionadas con la degradación de la materia orgánica, es decir, con todo lo relacionado con los abonos que se agregan, como los suelos se dejan quietos, entonces hay un proceso de degradación de esa materia orgánica que libera pues también metano y está involucrada pues en toda esta parte de la producción de efectos gases invernaderos, pero en estos sistemas no es muy amplia como se puede observar en unos sistemas que son de monocultivo, ¿no? Solamente que las bacterias que estaban presentes allí, casi todas estaban involucradas en la degradación de la materia orgánica. En los otros no se encontró tan alto pues porque no son suelos descubiertos. Entonces, por eso fue menor. Okay. Hay otra pregunta de Alberto Holguín. Bueno, antes está un comentario del doctor Omar Romero que dice muy interesante el trabajo. Marcela Camacho dice, en los manejos convencionales, ¿cuáles eran las especies cultivadas? ¿Eran diferentes a las de los otros manejos? Sí, en los sistemas tradicionales, bueno, los sistemas agroecológicos estaban divididos por subsistemas, es decir, que la finca tenía mezclas de cultivos. Por ejemplo, tenían manzana con romero y con otras plantas medicinales, tenían café y tenían ahí plátano, banano, y era una mezcla de muchos cultivos en los agroecológicos.
En los en transición sí eran monocultivos, entonces había monocultivo de banano, monocultivo de café y monocultivo de cítricos, especialmente naranjas. En los convencionales también eran monocultivos, pero de cultivos de ciclo corto, es decir, tomate, frijol, habichuela, o sea que cada vez que, por ejemplo, sembraban tomate y no era tomate bajo invernadero y no tomate al aire libre, entonces lo fumigaban mucho. Y cuando recogían el tomate, fumigaban nuevamente todo el terreno para matar las arbences y ahí sembraban el frijol. ¿Sí? Entonces era como que se pues, cosechaba y se volvía a sembrar. Y así a medida que se iba sembrando, pues se iba, pues se iba echando, por ejemplo, glifosato o por esa línea de ese químico para matar las malezas. Pero sí eran sistemas diferentes. Dice, se hizo estudio, Alberto Holguín dice, se hizo estudio sobre óxido nitroso. Muchas gracias. No, o sea, la idea era, se hizo fue, con respecto a las bacterias, solamente fue metabarcoding que había allí. O sea, fue como coger el suelo, evaluar y evaluar qué bacterias estaban presentes allí. Y luego relacionarlas con los componentes físicos y químicos de los suelos y la parte social. Pero no sé, como era en un doctorado de agroecología, no se enfocó en una sola cosa, sino como en ver todo el agroecosistema y ver la agrobiodiversidad que hay en cada uno de estos agroecosistemas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Secundo allí la felicitación de Marcela Camacho, que dice muy interesante el trabajo, gracias. Y bueno, yo creo que la próxima presentación, no creemos que no hay personas que se llama Ovidia andina, evaluación a campo de una formulación para el control de Calidoa cerasi. Nos parece que no asistieron las personas que iban a hacer la presentación. No sé si estamos en lo cierto o no, pero creemos que no. Bueno, entonces damos por concluida esta mesa primera de hoy y a manera de pequeña conclusión, pues las presentaciones que hemos podido ver hoy, que han compartido los diferentes ponentes, nos muestra la complejidad de los agroecosistemas donde tienen cabida y espacio para ser estudiados desde los arbences hasta las asociaciones de cultivos, hasta las composiciones del suelo, las asociaciones, hasta los métodos de investigación, que son métodos de investigación que permiten justamente esta contemplación de la diversidad que implica un agroecosistema agroecológico. Así es que ha sido sumamente enriquecedor esta jornada. Hemos tenido información tan diversa. Así es que muchas gracias a todas las personas ponentes y continuamos adelante en el Congreso. Ahorita está la presentación de libros y en la tarde, a la tarde digo yo, porque aquí son las 12:48 del día, pero a la 1:30 hora Costa Rica empieza otra jornada más de ponencias. Ahorita pueden buscar la sala de presentación de libros si gustan, que está sumamente interesante. Así es que continuamos en el Congreso. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Buenas Hasta tardes. luego. Muchas gracias.